Muy buenos días. El taller de alfabetización digital para adulto mayor presenta a Juan Eduardo Montiel Albiter con la videoconferencia denominada Espiritualidad en la vejez. A continuación, daremos una breve reseña. Licenciado en Gerontología con mención honorífica del Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente trabaja en los servicios de salud de San Luis Potosí, a cargo del área de gerontología, realizando valoración e intervención gerontológica integral con usuarios geriátricos de la capital del estado. Sus estudios y experiencia se centran principalmente en temas de etnogerontología, gerontología comunitaria, psicogerontología y desarrollo humano durante el envejecimiento. Bienvenido. Una disculpa. El tema que voy a exponerles lleva por nombre Espiritualidad en la vejez, una búsqueda transpersonal versus la finitud de la vida. Cuando hablo de espiritualidad en la vejez, me refiero a lo que es una búsqueda trascendental y a lo que es entender la existencia de la temporalidad de nuestra vida. Desde que nacemos, desde que nos desarrollamos como adolescentes, desde que nos desarrollamos como adultos maduros y desde que llegamos a lo que es esta etapa que es la tercera edad. Es una temporalidad, una existencia como nosotros, como personas, como mujeres, como hombres, y lo transpersonal es lo que va más allá. Podríamos entenderlo también como una concepción metafísica del ser o una creencia sobre lo que nosotros tenemos en conexión con lo divino o en nuestras creencias sagradas. Entonces, espiritualidad en la vejez, este es el tema que traigo para exponerles y espero y sea de su agrado. Pues vamos a comenzar. Bien. Dice que no existe una conexión con el horizonte si no existe una conexión con el origen. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de horizonte es ir más allá. Podríamos plantearlo de esta manera, como el futuro, con lo que viene, con lo que queremos alcanzar. Podremos decir nuestras metas, nuestros objetivos, algunos sueños que queremos cumplir o bien algo que queremos que pase en nuestras vidas de manera positiva. Cuando hablamos del horizonte, lo que viene más adelante. Cuando hablamos de la conexión con el origen, nos referimos de dónde venimos. Podemos entenderlo como nuestro núcleo familiar, nuestros padres, nuestros abuelos, aquellas personas de más edad que nos aconsejan o que nos dan esa fortaleza, ese conocimiento, esa seguridad, esa identidad, hasta la genética en términos biológicos, hasta a quién nos parecemos más, si a nuestros padres, a nuestra hermana, a nuestros abuelos. Es una conexión con el origen, que no solamente lo vamos a tener como en términos sociales, con nuestra familia, sino también en una conexión espiritual con nuestra esencia natural, con algo que es interior nuestro y que más adelante les explicaré. Pienso, luego existo. A veces razonar tanto las cosas, ver la problemática desde una lógica profunda, por así decirlo, en torno a los pacientes adultos mayores suele despersonalizarlos. ¿Por qué? Ejemplo, si yo tengo a un paciente adulto mayor, llego, lo valoro, concibo todo el marco referencial de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cuestiones musculoesqueléticas, desgaste de articulaciones, toda su historia clínica, ahí estoy valorándolo desde una metodología, desde una ciencia, desde yo como trabajador de salud, yo como gerontólogo, entendiendo el panorama del adulto mayor. Pero a veces solemos nada más enfocarnos en esto biomédico o biologicista. Dejamos de lado muchos entendimientos y creencias de las personas adultas mayores como pacientes o como usuarios. Ejemplo, para entender bien la percepción que tiene un paciente sobre todo lo que le está pasando, y más no como un paciente, sino como un ser humano,
también tenemos que indagar más en las creencias que ellos tienen, hasta en su fe, y eso es en torno a la salud mental y a la psicología. Tenemos que también entender la cultura, tenemos que entender lo social, la interacción que tienen con ellos. A veces nosotros demeritamos ciertas creencias espirituales y las tachamos de eso, de creencias o opiniones, pero para algunos adultos mayores eso es verdadero, eso existe, eso de verdad los motiva a salir adelante, es una fe, una espiritualidad, es una esperanza de que todo va a ir mejor en torno a todo lo que está pasando. Por eso hay que tener cuidado con el pienso y luego existo. Tenemos que entender a la persona desde una ciencia, desde una metodología. Tenemos diferentes instrumentos, diferentes técnicas y diferentes evaluaciones que nos van a hacer entender lo que es la persona en torno a su capacidad psicológica, emocional, a su capacidad social, a su funcionalidad física, a todo aquello que lo forma y le da identidad. No podemos tener peleado lo espiritual con lo científico. Lo científico y lo metodológico de la ciencia y su evaluación con los instrumentos y las metodologías deben tener ese vínculo y esa conexión para poder validar lo que siente el adulto mayor. Algo es conocimiento. El conocimiento yo lo tengo como profesional. Al estudiar una carrera, al desarrollarme en torno a un nivel teórico, a un nivel de práctica, y hay algo que es más en torno a un entendimiento de sabiduría. La sabiduría no la tengo como tal desarrollada como una persona de 60 años, de 70 años, de 80 años. Sabiduría es un conocimiento más puro y que viene del interior de los adultos mayores. Conocimiento es científico, yo lo estudio, yo lo entiendo, pero cuando aparte el conocimiento que yo tengo como persona, como ser humano de tanta edad que tenga, lo combino con ese saber que es de mi propia vida, de mi propia existencia, se vuelve sabiduría. Y eso es lo que tienen los adultos mayores al conocimiento de lo que es lo espiritual, lo que trasciende. La construcción de la identidad de las personas siempre a veces se significa por otros, por el medio en donde yo crezco, por mi padre, por mi mamá, por mis tíos, por todos los que me rodean. Pero hoy en día hay un entendimiento neoliberal, capitalista, material, donde le damos más valor a lo que forma como tal un yo productivo. A veces hasta le damos un entendimiento a los adultos mayores como algo que tiene plusvalía. Debemos dejar en claro que sí, ahorita en términos económicos debemos desarrollarnos más y ver lo que tenemos, pero eso no nos da un verdadero valor a lo que es nuestra humanidad o a lo que es nuestro ser. A veces la sociedad, principalmente esta generación millennial, está absorbida por lo instrumental, por lo material. Igual quieren conocer espíritus, hacen como turistas o como mera experiencia. Las y los adultos mayores entienden lo espiritual desde una concepción más interna, más verdadera. Nada más que esta concepción mecanicista a veces absorbe también a las personas que están envejeciendo y hace entenderlas en torno a su funcionalidad. El paciente 1 tiene cierta movilidad, su funcionalidad, camina de allá para acá, tiene estas capacidades, entonces él mismo se va resignificando como un cuerpo máquina a veces. Y eso es una realidad, y eso trae muchos marcos referenciales negativos sobre lo que es el envejecimiento. Tenemos que cambiar esa visión que nosotros tenemos de la vejez y darle un sentido
más de entender su sabiduría, de entender su espiritualidad, de entender aquello humano que hay en ellos, esa esencia natural del ser. ¿Por qué se da esto? El ser humano, como tal, nosotros, seamos mujeres, seamos hombres, seres vivos, vaya, no quiero caer en etiquetas ni decir que uno es diferente a, cada uno tiene sus capacidades, pero hay que verlo desde un término más humano. Siempre sufrimos por crisis vitales. Vivimos en una constante falta, que no tenemos algo. Ganamos, perdemos, ganamos, perdemos, ganamos y estamos en un ir y venir. Ejemplo, crisis vitales en el adulto mayor. Principalmente tiene que ver con lo fisiológico, por la maduración biológica mía. Ejemplo, si yo ya estoy sintiendo un cambio en mi cuerpo, de que no puedo moverme, como lo dicen los adultos mayores, como antes, ya no escucho como antes, ya no veo como antes, ya no siento la comida como antes, ya no tiene el sabor de antes, y estamos en ese antes. Pero ¿por qué empieza todo? Por una crisis de maduración biológica, por una crisis física, de que yo ya siento la disminución de una fuerza en mi cuerpo, la movilidad de nuestras manos, la movilidad de nuestras piernas, o hasta el funcionamiento de un órgano, no sé, ejemplo de alguna situación renal, de alguna situación digestiva, de alguna situación circulatoria del corazón que tenga que ver con presión alta y todo aquello que es biológico. Entonces el adulto mayor le va a venir una nostalgia de querer, si tal vez yo cuando era joven hubiera hecho esto, y van a ver a ese yo joven de allá, o a ese yo adulto maduro de allá, y van a querer estar, y van a estar yendo y viniendo entre lo que eran y entre lo que son, pero no son, sino están yendo para acá y yendo hacia allá, pero no están aquí y ahora, no están viendo qué capacidades tienen. Y esto pasa igual con los niños. El niño también le pasa eso, los adolescentes también le pasa eso. Por ejemplo, el niño quiere ser más grande para poder alcanzar un objeto que está arriba de la alacena o arriba de la mesa. El niño le dice a su papá y a su mamá: yo quiero igual estar grande, papá, para poder tener fuerza, para poder tener un trabajo, para poder ser un médico cuando sea grande. Y ya cuando llega la adultez, el adulto maduro entiende toda esta comprensión de lo que es la vida y dice: ay, quisiera volver a ser un niño y poder tener el cuidado de mis padres y no estar sufriendo porque la economía va muy mal o ciertas cosas de ese tipo. Entonces, a veces queremos ir más allá y a veces queremos regresar. Son las crisis vitales, nada más que a veces están dadas por un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. ¿Qué es eso? Hay personas que están en nuestro núcleo familiar que nos motivan y que nos dicen, tú puedes, vas a salir adelante, yo te ayudo, no te comprendo cómo te sientes, pero aquí estoy contigo para lo que necesites. Es un refuerzo positivo. Muchos adultos mayores no tienen eso. A veces hay adultos mayores que están en abandono, que están solos, que no tienen la compañía de familia, de amigos. Entonces no hay un refuerzo positivo, no hay una contención emocional buena, o ese cariño que me diga: ok, me está pasando esto en el cuerpo, pero hay alguien que me dice que a pesar de lo que me está pasando en el cuerpo, yo tengo un valor, yo significo algo para alguien. Y es cuando hay esta motivación o ese sentido de vida, esa logoterapia. ¿Cuáles son las principales significantes que intervienen en la identidad del adulto mayor? Nuestro territorio geográfico tiene que ver también, cómo está la situación de nuestro país, qué está pasando, si hay un COVID-19 allá afuera, nuestro núcleo familiar, nuestro momento histórico, la tecnología, cómo está influenciando en nosotros. Si vemos a la tecnología como una barrera o como algo de lo que nosotros podemos aprender y desarrollarnos más humanamente, como ustedes lo están haciendo en este taller de alfabetización digital adulto mayor, nuestra cuestión genética de la familia, que nos da un componente cuerpo y de los diferentes padecimientos que podemos tener,
Y la cultura también, las tradiciones, las costumbres, hasta nuestros dialectos, hasta nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestro pueblo, genera una lingüística en nosotros de entendernos. Algo que es una realidad es que en muchos de nosotros hay pensamientos divergentes. Ejemplo, si tú le dices a un adulto mayor, a cualquier persona, ser humano, vaya, le vas a decir, tenemos este tratamiento, va a resolver estas situaciones, y hay estas probabilidades. La persona, si no tiene un buen constructo emocional, también va a pensar en lo negativo o en lo catastrófico. Hay algunos de nosotros que vivimos en una ansiedad de vivir, ¿sí? Y lo digo así, ansiedad de vivir, ¿por qué? Porque no estamos en sí como en lo que nos está pasando, sino pensamos que por lo que ya tenemos, vamos a llegar a lo más, a la complicación más peor, y en algún momento vamos a llegar a entender la finitud y lo que es la muerte. Cuando en realidad alguien me está diciendo que puede salir bien todo esto, pero siempre vamos a tener esta dualidad del ser, esta dualidad psicológica. Tanto voy a ver y visualizar las probabilidades de que esto salga bien, como también las probabilidades de que esto vaya a la baja. Entonces también tenemos que comprendernos a partir de esto que nos forma. Por eso es tanto hincapié en nuestro conocimiento biográfico. ¿Quién nos educó? ¿Qué nos pasó en la vida? Si alguien nos motivó a salir adelante o alguien nos causó algún dolor emocional o hasta un dolor físico. Y es cuando tenemos este yo. Muchos nos preguntaremos, ¿quién soy yo? O a veces les preguntan, ¿y quién eres tú? Y a veces no sabemos ni quién somos, o de qué estamos hechos, o qué es lo que nos forma. Ajá. Y hay esta nostalgia de que a veces nuestra vida no fue tan positiva, tuvimos rupturas de pareja, tuvimos pérdidas de familiares muy queridos, en lo que pensamos que éramos buenos, no lo hicimos como nosotros quisiéramos, y hay esta insatisfacción. Y es cuando hay un dolor mental, un sufrimiento, una nostalgia. ¿Ah? ¿Qué pasa esto? Se constituye en el fondo de nuestro ser y vemos lo que fuimos y lo que ya no podemos ser, pero no somos en el momento del aquí y el ahora. Esa es una situación muy importante que debemos entender. ¿El envejecer de qué está constituido? Muchas veces debemos entender esto. No todo en la vida son tristezas, no todo en la vida es sufrimiento, no todo en la vida es sentir que ya no puedes más, o que tal vez ya mañana no va a existir un amanecer, o que todo ya nos está consumiendo. Pero ¿cómo hacer entender esto a las personas cuando en realidad todo allá afuera indica que van las cosas no muy buenas como nosotros quisiéramos? Y este constructo, esta identidad del adulto mayor se va formando en torno, si es un profesionista, en jubilación, después la viudez, después los duelos, las pérdidas que nos marcan mucho, la abuelidad. No todos somos iguales, no todos vamos a envejecer igual, no todos pensamos iguales, ni tenemos la misma opinión, somos gente diversa formada por diferentes significados allá afuera. Eso nos dice que algunos podemos aceptar la abuelidad de manera positiva y otros lo podemos ver como una pérdida de rol, ya no soy el jefe de familia, ya perdí la importancia en mi familia, o bien puedo perder a mi pareja, a lo que más quería, a lo que amaba con todo el alma, a lo que de corazón sentía que era mi complemento. Entonces después viene la jubilación también, ya no tengo el trabajo que antes tenía. Muchos quieren ya descansar y hay otros que no, hay otros que dicen que al principio querían descansar y ya cuando descubren que después de la jubilación no tienen algo en qué ocuparse es cuando viene esta situación de cuestiones emocionales negativas. Y estos son los principales desencadenantes en la identidad del adulto mayor cuando envejece, que es negativo: el duelo, el estrés,
la ansiedad, la depresión, pero principalmente el entender que esto es una finitud, que hay miedo a la muerte, que ya termine mi existencia. Muchos dicen, yo voy a aceptar que es mi final y ya. Otros dicen, no me quiero morir, no me quiero ir. Y cuando hablamos de muerte es un tema como que muy polémico, es fuerte, es fuerte. Pero algo que podemos entender es que no necesariamente en la vejez vamos a estar más cerca, y eso suena mal, Hay jóvenes, hay niños que fallecen, hay jóvenes que fallecen, y hasta ni los debemos mencionar como la joven, el joven, somos seres vivos, somos personas que sí caemos en qué edad tenemos y nos jerarquizamos a eso, pero a veces de manera negativa, porque no somos conscientes de manera positiva de las capacidades que tenemos. Entonces ya soy yo 28 años, 26 años, y ya me dicen, soy el chico de 26 años, soy el joven de 26 años. Esto está mal, somos seres vivos, somos seres humanos. En cualquier momento podemos estar y en cualquier momento no podemos estar. Nadie es indispensable aquí. Eso es una realidad que a nosotros nos forma en nuestra naturaleza humana. Lo principal, nuestras necesidades, entendido como una pirámide. Hay varios que podemos desarrollar esto de la siguiente manera: profesionales de salud, entender a la persona, cómo está satisfecho con la vida o cómo no. Primero, lo fisiológico, la alimentación, la hidratación, de cómo yo he tenido lo más básico para subsistir, la seguridad, mi casa, lo social, lo que es la relación con los demás, con la familia, cómo ellos nos validan, si nos validaron positivamente, si nos dijeron, aquí estoy, no tengas miedo, eres el mejor, o nos pueden decir, no sirves para nada, la vida es dura, la estima y el reconocimiento, cómo se forma esa emotividad en nosotros a partir de todas estas necesidades que son satisfechas, y después una autorrealización. Un ejemplo de autorrealización es lo que ustedes están haciendo en estos momentos en el taller de alfabetización digital adulto mayor. Se están descubriendo, están buscando un nuevo sentido para su vejez, y esos recursos los están potenciando a gran nivel. Es una autorrealización, se están desarrollando más en sus aprendizajes, y hay un impacto afectivo, emocional, porque conviven, y hay un impacto cognitivo donde desarrollan la cuestión cerebral de sus capacidades en memoria y esas que podemos ver como profesionales de la salud, pero es una autorrealización que les decían. ¿Qué recursos tenemos? No podemos trabajar con todas las personas, a veces sí de manera colectiva para fortalecer redes de apoyo, pero tenemos que entender de qué estamos hechos. ¿Quién nos construyó? ¿Quién nos formó nuestro cuerpo como una casa? Nuestros pensamientos como un hogar, como una cobija que nos protege cuando está lloviendo, cuando hace mucho frío. Eso es muy importante de entender. Es el enfoque centrado en la persona, en el usuario, en el paciente, en aquellas personas que son importantes para nosotros. Es la resiliencia que muchos les dicen, esa capacidad para adaptarnos a la adversidad, esa capacidad para superar los problemas o para verlos más como un significante que nos ayuda a desarrollarnos más como seres humanos, como hombres, como mujeres, como abuelos, como hijos, como nietos, en la ubicación familiar que estemos o en el plano existencial que estemos. Desde que nosotros nos formamos nos dan esta seguridad, esa aceptación, desde que nacemos. Las redes y contactos que nosotros tenemos, sean familiares, sean amigos, sean vecinos, la capacidad de descubrir que hay un sentido, una coherencia con nuestra vida. No nada más es esto, es imposible. No nada más podemos ver que esto me va a pasar y que en algún momento va a llegar un final y adiós, y terminó. Algunas personas varían, hay que no creen, que ellos sí han vivido satisfechos con lo que han tenido y dicen, pues esto ya es mi paraíso, este es mi momento,
me voy a ir muy contento, en la cuestión de la realización personal. Pero hay otras personas que no, hay otras personas que todavía creen que va a haber una continuidad, que todavía va a haber una evolución, una metamorfosis, un lugar allá en lo trascendental, en el cielo, en otra dimensión, en el cosmos o en lo metafísico, que me pueda ayudar a validarme y a cumplir lo que no pude lograr aquí, o a recibir el perdón de todas mis culpas o de todo lo que haya hecho o que no tuve. Y es cuando a partir de esto vamos a crear una autoestima, unas aptitudes, nuestras competencias, nuestras estrategias de aceptación, qué voy a hacer, hacia dónde me voy a mover, porque como ya les dijeron en la exposición anterior, tenemos que estar moviéndonos, tenemos que estar buscando, a pesar de que nos digan que tenemos que tener cuidado por ciertas cosas, ok, tenemos que tomar medidas preventivas, pero en lo poco que puedan nuestras manos, porque no a veces todo está en nuestras manos para lograr algo, háganlo. Lo poco que puedan hacer, háganlo, pero muévanse. ¿Ah? Si estoy encerrado en mi cuarto o en mi casa, sálganse a ver el sol, sálganse a ver allá afuera qué hay, pero desde su ventana aún seguro. Sé que no puedo salir hasta allá afuera, pero puedo hacerme más consciente, puedo ver algo que pase allá afuera desde mi ventana o redescubrirme, como ya más adelante ahorita se los voy a decir. La vejez como un progreso y no como una declinación. Si yo entreno y corro tantos kilómetros, voy a desarrollar fortaleza muscular en mis miembros inferiores, en mis piernas, en mis muslos, en mis pantorrillas, en mis tobillos. Y eso en mi adultez madura o en mi juventud. Y unos dicen, en el adulto mayor, ¿puede pasar lo mismo? Se pueden conservar algunas funciones si nosotros hacemos determinadas actividades físicas, claro que sí. ¿Podemos mantenernos en movimiento? Claro que sí. ¿Podemos desarrollarnos cognitivamente, aprender más? En la cuestión académica, en la cuestión de conocimientos, claro que sí, lo pueden hacer. Hay ciertas cosas que sí, nos ponen límites en qué es lo que podemos y no hacer. Pero hay personas que tienen derecho a no saber qué es lo que les está pasando. Ahí va otra cuestión polémica. Algunas personas tienen derecho a no saber lo que les está pasando, a veces. Y esto tiene que ver con la cuestión emocional y psicológica. Nosotros queremos intervenir positivamente con ustedes como profesionales de la salud, pero a veces les decimos un sinnúmero de veces las enfermedades que tienen y que ahora se tienen que tomar determinada pastilla y determinado fármaco y que ahora hay la aparición de esto y aquello, es verdadero, se los tienen que decir. Y es algo que ustedes deben entender ahorita, que para que ustedes estén bien tienen que saber qué es lo que les está pasando a nivel fisiológico, a nivel de enfermedades crónicas, pero que eso no los limite tampoco. Tienen que descubrir cuáles son sus límites propios, ustedes también, y es algo creativo, y es algo que con un buen asesoramiento gerontológico se puede realizar, ver qué recursos tienen. No queremos que caigan como tal, como que se sientan encarcelados en su propio cuerpo y que nada más estén esperando el final de sus días. No, por ahí no va esto. Lo espiritual aquí es donde entra. Nos ayuda en torno a lo psicológico y nos ayuda a sus creencias en Dios, sus creencias en lo sagrado, a reorganizar todo aquello que genera caos existencial en sus vidas o en sus pensamientos. Es un reordenamiento en torno a su fe y a sus creencias. Todo va a ir mejor, a pesar de que allá afuera hay muchas cosas que nos dicen que la economía, que todo va hacia abajo y tantas cuestiones escépticas.
Entender al cuerpo de esta manera, adultas mayores y adultos mayores. Nuestro pensamiento. A veces muchas voces nos hablan, voces que vienen del pasado. Hay miedo, hay inseguridad, hay ansiedad. Estamos aquí significados por un sinnúmero de identidades que no son nuestras, pero que hacemos propias y que a veces nos determinan, nos diagnostican, nos definen. Tú eres esto y hasta aquí vas a llegar. Es una cuestión emocional, psicológica, es una cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro entendimiento religioso también. La cuestión biológica, que no necesito mencionarla porque pues ya entendemos que es el mismo cuerpo, lo corpóreo, los sistemas, algo que tiene una finitud, Y lo social, nuestro entorno familiar, nuestros amigos, nuestra pareja, nuestro todo de convivencia, de donde estemos en un taller, o allá afuera en la calle con nuestros amigos. Tenemos esta cuestión que es la evolución de todo esto, como lo decían anteriormente en la exposición, con lo de metamorfosis, que entender el cuerpo como un capullo, como después una oruga y después como una mariposa que se va a liberar y que va a llegar a lo trascendental, pero no necesariamente en un paraíso allá arriba, sino también aquí podemos tener una conexión en lo real, una conexión espiritual con nuestra familia, una conexión espiritual con nuestro médico, una conexión espiritual con nuestros maestros o todos los que convivamos y que nos van a hacer más conscientes de lo que somos. Y es esta dimensión. Tenemos lo psicológico, lo social, lo cultural, lo biológico y lo espiritual trascendental. Entender al ser como una biografía. Ahí vamos a ver qué recursos y fortalezas tenemos, con qué cargamos todavía, qué es lo que todavía nos afecta y sentimos culpa, o a veces sentimos que estamos sintiendo un castigo por cosas que no hicimos de manera correcta en nuestra juventud o como padres. Y aquí surge la pregunta, ¿existirá algo en el interior de nosotros que sea nuestro en verdad? En el que no esté influenciado por mi entorno familiar, por lo de allá afuera, por lo que está pasando. ¿Existirá algo en nosotros, algo que es una esencia propia y que tal vez tenemos desde antes de nacer y que sonará algo muy igual polémico? Algo que forma parte de nosotros y que está antes de que estemos vivos, de que nacemos, y que no nos pone ningún límite y que nos puede desarrollar positivamente y ayudar en nuestros momentos más oscuros. Cuando se nos cierra nuestra visión y ya no vemos allá todo el paisaje, sino solamente vemos una pequeña imagen de túnel y una pequeña salida y está muy oscura, hay algo. Muchas religiones lo plantean, muchos misterios de ciertas logias lo plantean, y creencias metafísicas y hasta ontológicas, que hay algo que sí cambia, pero que es propio de nosotros y que nos va a ayudar y que va a ser esa verdad que nosotros tenemos, que sí es mutable, que sí cambia, pero que forma parte de nosotros y que nos fortalece y nos da la voluntad para seguir. Y ahora sí, vamos a hablar de espiritualidad de lleno. ¿Qué es la espiritualidad? Muchos autores lo definen como una búsqueda, como un camino, como un sendero, como abrir la puerta, un nuevo horizonte.
una cuarta dimensión que no tiene que ver con lo emocional. Muchos lo quieren separar de, pero uno como profesional de salud lo debe entender aunado a lo psicológico, porque de ahí forma esto. La búsqueda de fe entendida desde términos cristianos como no nada más creer, sino también ser perseverante, tener acción, trabajar duro. Fe de tener esperanza, esa seguridad de que todo saldrá bien, pero no nada más creyéndolo, sino también desarrollándome, disciplinándome en torno a los padecimientos crónicos que yo tenga. ¿Ah? Y el sentido. A veces hay esa carencia, ese significado de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hemos cumplido? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué tengo que hacer? Si ya hice todo, ¿ahora qué me queda? Si ya tengo 80 años y 90 años y 98 años y 100 años. Y hay un profesional de la salud que todavía quiere que viva más y por eso me está atendiendo y me está cuidando. Pero ¿qué hay más allá si ya mi cuerpo tiene ciertas fortalezas diferentes a lo que es una capacidad física? Es esa búsqueda de trascendencia, esa búsqueda de sagrado, esa búsqueda de voluntad, esa búsqueda del sentido, del ser. Es sanación, sí, en sus creencias es sanación, en su entendimiento es sanación. ¿Es eternidad? Sí, también es eternidad. ¿Es metamorfosis? También es metamorfosis, es evolución. ¿Es encuentro? Es encuentro y es reencuentro. ¿Es conexión? Conexión con todo aquello que los rodea y con ustedes mismos. ¿Es existencia? También es existencia. ¿Es plenitud? También es plenitud. ¿Es bienestar? Es bienestar. Es amor, es perdón. Es todo aquello que significa luz para ustedes en su entendimiento, esa búsqueda de lo trascendental. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es respirar, sentir como que algo sale de mí y entra de nuevo en mí. Es el alma, es energía, es una esencia natural de todas las cosas, algo que está dentro de mí y que no puedo ver desde manera objetiva, pero siento algo que hay dentro ahí y que a veces me saca de ciertos lugares oscuros en los que ando y me da la fortaleza para superar ciertos padecimientos crónicos. Eso es el espíritu. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo ve como a lo espiritual como experiencias que van más allá de los sentidos. Y nosotros debemos entender que los sentidos nos dan la capacidad de que nosotros aprendamos. Lo que vemos lo entendemos, lo que escuchamos también aprendemos, hablamos, igual tocamos, ¿ok? Lo espiritual trasciende esto, que son los sentidos. Entonces, si yo no siento en torno a lo sensorial, ¿qué más puedo sentir internamente, sin decir sentir, sin sensación? Es una conciencia alterada, una conciencia catártica o sagrada, o como dicen los budistas, es el nirvana. La Organización Mundial de la Salud, por antecedente, ve a lo espiritual como algo importante de lo que es la percepción de la calidad que ustedes tienen. No lo que yo voy a decir que es calidad para ustedes, calidad de vida, sino lo que tú me puedes decir que te hace feliz, que te hace sentir en bienestar. Eso es muy importante, porque otra cosa es que yo los tenga como un objeto de estudio, que muchos profesionales así los hacen, y no, ustedes son personas que sienten, son seres humanos, son igual que yo,
Yo me proyecto en ustedes, yo me veo en ustedes y yo aprendo de ustedes. El concepto que maneja de espiritualidad Cervantes nos dice lo siguiente: es una experiencia de sentir que formas parte de algo más grande y más profundo que tú mismo, algo que te conecta a todo y a todos, que te hace ver a todos los seres humanos y al planeta como un hogar propio, la casa común que tenemos que cuidar. ¿Y qué es Dios? Y hasta no debo mencionarlo así como si fuera Él, porque tal vez ni es Él, sino es un todo, en los entendimientos que ustedes tengan. Es una presencia profunda, consciente, amorosa, simple y silenciosa. A veces queremos que nos hable y nos diga cómo hacer las cosas, pero a veces no, simplemente está. Anima a unir lo que está separado, a lo que nos pone límites, abre los caminos del sentido, desdibuja las fronteras de lo negativo, de gran compasión, de amor incondicional, o de lo que ustedes más desean que llegue a sus vidas en estos momentos. Lo que a ustedes les pasa y que a veces les genera sufrimiento. Aquí entramos en lo que es religiosidad, que es la religión. La espiritualidad y la religión en la vida de los adultos mayores van de la mano. Hay algunos autores que dicen que no, que religión y espiritualidad son diferentes cosas. Y sí, efectivamente son diferentes cosas. Tú puedes ser espiritual sin necesidad de profesar alguna religión. O a veces puedes vivir una religión sin ser espiritual. El punto es ser congruente en lo que la religión te enseña y la espiritualidad también te enseña. Es un sistema de creencias, hay códigos morales, hay valores éticos, hay una disciplina a la cual tú te tienes que entregar para vivirla, o a veces solamente debes sentirla. Y hay muchas religiones que tienen una psicología transpersonal del ser humano muy interesante, con la cual deberíamos analizar a las personas en torno a lo que les pasa en su vida. Siempre va a haber un objetivo a tener una conexión con lo divino, con Dios, con lo sagrado. Tenemos 3 sistemas de corrientes religiosas. Vamos a entender esto. Las religiones originarias de India, el hinduismo y el budismo, las religiones originarias de China, el confucianismo y el taoísmo, las religiones de Oriente Próximo, el judaísmo y el cristianismo y el islam. Cada religión tiene su peculiaridad, su potencial y algo de fortaleza que nos puede ayudar a nosotros. Algunas suelen ser más filosóficas, algunas más del conocimiento del cuerpo, algunas de un orden moral y ético, como ya les dije. El prototipo de las primeras, ejemplo, el hinduismo y el budismo, es el místico, de las segundas, el sabio, y de las terceras, el profeta. El primero es el místico, la segunda es el sabio, y el tercero es el profeta. Ambas tienen una conexión, porque siempre buscan el entendimiento de nosotros, la salvación o la búsqueda de trascendencia y la conexión con lo divino.
todas las religiones son al mismo tiempo un camino de salvación ante la vida. Es una manera de entender qué somos, hacia dónde vamos, de preguntarnos un por qué me está pasando a un para qué me está pasando. ¿Qué significado tiene esto? ¿Qué precepto trascendental tiene esto? Ok, estoy sufriendo por algo, pero ¿qué tengo que entender de esto? ¿Qué puedo entender de mi dolor? ¿Qué puedo entender de mi adversidad? Ajá. Nada más que a veces en términos objetivos suele ser muy crudo y muy escéptico hasta dónde podemos llegar. Por eso hay que tener una segunda visión más y sagrada a veces, porque el cuerpo es cuerpo y se desgasta, porque el tiempo es tiempo y se acaba. Las religiones tribales, o las religiones como las que hay aquí en México, que ya no son religiones, ya son como tradiciones y costumbres de los pueblos étnicos, de los pueblos indígenas, podrían ser catalogadas como religiones tribales, o tal vez no, pero tienen un parecido muy interesante, tienen un valor muy importante sobre la naturaleza, sobre la ecología, sobre el medio ambiente. Cuidan sus árboles, cuidan sus milpas, cuidan todo aquello que forma su conexión con este mundo. Las religiones hindús tienen el entendimiento de un Dios personal, cuídate, trasciende, como de los ascetas o los monjes que entendían eso del sufrir en vano. Profesan el amor, la veneración y la confianza. Un Dios infinito, pero también personal. Entienden a la vida como un nacimiento, como una creación, también como una conservación, un punto intermedio y también como una destrucción. Renacimiento. La religión china, que viene siendo con el confucianismo, el taoísmo, habla más de una armonía natural, una moralidad, un orden individual, un orden social, un orden en mi alimentación, un orden político, y se enfoca más a eso, a lo filosófico. El budismo, con sus 4 nobles verdades, la rueda del samsara, el entendimiento del sufrimiento como la vida misma. No podemos vivir sin experimentar dolor, la ley de la causa y efecto. La naturaleza de la vida del ser humano, aunque a veces lo neguemos y no queramos entenderlo, es sufrir y dolor, vas a llorar. Las y los adultos mayores lo saben, han pasado por todo eso. No es muy fácil llegar en estos momentos, en este año de vida que tienen como su vejez, que es un regalo y es una meta que están cumpliendo y se están desarrollando ahí. Eso es una realidad, no puede negarlo. A veces los jóvenes entran en una cuestión ambivalente de amor y ciertas cosas negativas ahí, pero esos son otros términos. Ajá. Tenemos que entender esto, que el sufrimiento es parte de la vida. No puedes vivir si no te duele. Si te duele, estás vivo. Si te duele, estás vivo. Estás en esta existencia. Hay 4 nobles verdades del budismo. Primero, que la naturaleza de la vida es sufrimiento. Segundo, ¿de dónde viene este sufrimiento? ¿Qué te causa sufrimiento? ¿Qué te causa dolor? ¿Tu insatisfacción
por no tener lo que quieres, por no tener el dinero que quieres, por no tener la casa que quieres, por no tener el cuerpo que quieres, por no ser más alto, por no ser más delgado, por estar envejeciendo. ¿Qué causa sufrimiento? El nacimiento causa sufrimiento, la adultez madura causa sufrimiento, las pérdidas causan sufrimiento, la juventud también tiene sufrimiento, la vejez también tiene sufrimiento. Es esa segunda verdad que te causa sufrimiento. Y la tercera verdad, ¿cómo puedes tratar de entender ese sufrimiento? ¿Cómo puedes vivenciarlo y cómo puedes superarlo? Y el cuarto, ¿cómo puedes trascender ese sufrimiento con todo aquello que te pasa en la vida? Ajá. Tenemos el judaísmo y el cristianismo. Este se enfoca más al perdón, a los valores existenciales, a la misericordia, a la compasión, a la vinculación con la vida y al perdón de las culpas. Está bien que a veces cargamos con muchas cosas que no hemos superado, pero va a llegar un momento en que no podamos más y que debemos alivianar esto. Hay apegos positivos como apegos negativos en la vida. ¿Quién no va a sentir apego por alguna persona? Yo lo siento por mis pacientes, por las personas que convivo y con las que interactúo. Si no generara un apego es porque no sintiera o fuera una persona que tal vez tuviera alguna personalidad sociópata o algo así, en estas cuestiones emocionales o psicológicas, ¿no? Tenemos una conexión con todo. Eso es innegable. Yo siento a mis pacientes cuando hay alguna cuestión de un tratamiento que no tiene un buen comienzo o no tiene un buen final, y eso es parte de la vida, ¿no? ¿Y la religión en qué se transforma? En prácticas, en oraciones, en cantos, en salmos, en discursos que tienen hasta una connotación más neurolingüística, una meditación, hay procesiones, hay ayunos también, hay arte, hay danza, hay pinturas, hay vestimenta, hay un conjunto de valores, de cantos. En el ritual, como hace poco lo mencionaban en la partida de alguien, los rosarios, los novenarios, todo eso es una contención emocional. Tú al rezar estimulas cerebralmente todo tus diferentes zonas del cerebro que hacen que tú te sientas un poquito más relajado, liberas endorfinas o hay menos liberación de cortisol, de adrenalina, si vamos en términos más biológicos. Hay a veces que esa es una manera de despedirte de tu gente. Todas las prácticas de la religión tienen un para qué. ¿Y en qué nos beneficia la espiritualidad? Que va de la mano con la religión y con el entendimiento de lo que somos. Fe, esperanza, una actitud positiva en que todo irá mejor, a pesar de que allá afuera, en estos momentos, haya mucho temor, mucho miedo, mucha inseguridad, un sentido de vida. ¿Qué ha pasado en mi vida, en mi existencia, que puedo resignificar positivamente? Las cosas pasan por algo, dicen ahí los adultos mayores. Digo yo a veces también. Paso del por qué al para qué me pasó. ¿Qué sendero? ¿Por dónde me está llevando esto? Me ayuda también al afrontamiento de mis enfermedades crónicas, a generar redes de apoyo,
un conocimiento mío de mis aprendizajes, entender la muerte de mis familiares o la pérdida. Hay personas que literalmente no creen en la muerte y creen a la muerte como una etapa transitoria de liberación del alma o del espíritu, y que allá arriba hay una continuidad, o allá en la dimensión en la que ellos crean hay una continuidad. Hay escalas que sirven para valorar cuál es el estado espiritual de la persona o de sus creencias ante Dios. Esto ya va más enfocado a los profesionales de la salud. A veces debe ser lo correcto porque tiene que seguir una metodología y una valoración. Pero tenemos que entender esto como una escucha activa, como un proceso narrativo donde entendamos a los pacientes, a los usuarios. Tenemos que tener cuidado con la aplicación de estos instrumentos. Muchas veces se utilizan para los famosos cuidados paliativos. La espiritualidad no está para trabajarse al final de alguna enfermedad mortal. La espiritualidad está para trabajarse ahorita, desde que estás joven, desde que eres adulto mayor, desde las edades que tengas. Nos sirve para cuantificar si ustedes creen en Dios principalmente, si no creen, si podemos utilizar esa fe que ustedes tienen para poder desarrollar mejor un apego a sus tratamientos, una mejor adherencia terapéutica a sus fármacos, también nos ayuda. Y esas situaciones. Estas valoraciones tienen preguntas como las siguientes. La siguiente diapositiva, por favor. Siento la presencia de Dios. Siento una conexión con todo lo que es vida. Durante la adoración, siento la conexión con Dios. Encuentro fortaleza en mi religión. Siento profunda paz y armonía en mi interior. Y esto para entender su mundo espiritual. Pero regularmente, el que debe tocar estos temas de espiritualidad con ustedes deben ser personas que sean muy cercanas, que ya estén trabajando con ustedes con un largo tiempo para poder también entender y generar una conexión. La siguiente, por favor. Tenemos otras escalas, como alguna escala como la evaluación multidimensional breve, que valora la religiosidad y la espiritualidad, el test de sentido de vida, lo que es logoterapia, y principalmente también saber cómo tienen su percepción de salud, cuáles son sus dolencias. Hay mucha especulación teórica sobre la naturaleza de la esencia de lo que es espiritual, pero los gerontólogos lo entendemos en torno a una valoración tanto cognitiva, afectiva y hasta funcional fisiológica para poder desarrollar una espiritualidad consciente que les puede ayudar en términos más logoterapéuticos, de sentido de vida. Se supone, y yo lo digo, lo he visto, porque todavía hay especulación, pero yo lo he constatado, en los pacientes hay una mejor fortaleza en torno a su esperanza porque todo salga mejor. Hay disminución de sintomatología del estrés y depresión. Si tenemos una valoración psicométrica especial con ustedes, podemos ayudarlos a un mejor entendimiento con sus tratamientos y a tratar de tener una mejor adherencia más positiva.
ahora sí, ¿cómo aterrizamos todo esto? No es nada más de hablar y ya. Tenemos que hacer esto conductual. Tenemos que entenderlo así. Porque así debemos intervenir como profesionales de la salud con mayores. Ustedes también deben entender qué pueden hacer. Podemos intervenir desde una relajación progresiva, con una imaginería guiada, con simbología cargado de sus creencias. Igual se pueden formar grupos de oración, de esos discursos que ya les dije que tienen una cierta estimulación en torno a la cuestión cerebral. Podemos hacer reflexión grupal de pasajes de libros o escrituras sagradas. Podemos hacer práctica de meditación con respiración diafragmático, práctica del Tai Chi, Qigong, yoga, que eso genera buena meditación en ustedes, los que practican el Tai Chi. Es una cuestión física también en la que les está ayudando, es una psicogimnasia espiritual. El Qigong también, cuestiones energéticas, el yoga, una disciplina, hacernos conscientes de una elaboración de espacios sagrados. Cada uno tiene un altar, y en el altar tiene a sus seres queridos. Ahí, igual mucho en nuestra tradición mexicana, debemos entender que para nosotros la muerte es transición, pues igual recibimos cada año a nuestros seres queridos, los que todavía crean en eso. Hay algunas personas que no, cada uno tiene sus creencias, pero en nuestra tradición mexicana nosotros somos muy apegados a que hay una trascendencia, más no hay un final. Pueden elaborar también sus altares con sus santos o con la religión que ustedes profesen, o a veces no. A veces simplemente un espacio donde ustedes no tengan un símbolo, no tengan nada, pero sea su lugar para orar, para meditar o para ver qué es lo que les ha pasado en la vida. Ejercicios artísticos, danza, cantos, dibujos como los mandalas también generan a sacar y a sublimar todas estas emociones que ustedes tienen. La siguiente. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Ha sido conversando con ustedes, trayéndoles esta exposición. Yo soy el gerontólogo Eduardo. Quiero agradecer a la doctora Claudia y al equipo de alfabetización digital adulto mayor por la invitación. Y de verdad me he admirado por esta interacción que tiene con las y los adultos mayores. Es algo que ya está adelantado y que tiene mucho futuro para desarrollarse. Y me voy con esta frase de uno de mis autores favoritos y al cual he estudiado en torno a la psicología transpersonal, y que nos dice que el sentido de la vejez. Un ser humano no envejece hasta los 70 u 80 años si su longevidad no tuviera significado alguno para la especie a la que pertenece. El atardecer de la vida debe también tener su propio significado y no puede ser solo un marginado apéndice a la mañana de la vida. Carl Gustav Jung. Muchas gracias y que estén bien. Muchas gracias al licenciado Juan Eduardo Montiel.